Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te entregamos este día, todo lo que hoy nos quieres enseñar, Señor. Te damos gracias por que tú tan grande te has fijado en nosotros tan pequeñitos y te has fijado hasta en lo más pequeñito para podernos hacer felices. Gracias, Señor, porque has creado tanto detalle y con tanto amor. Porque en medio de toda tu grandeza, Señor, podemos sentirnos nosotros cada vez más amados. Te entregamos, Señor, todo lo que vamos a aprender en este día y te pedimos, Señor, que vengas y nos acompañes. Y a ti, María Santísima, te entregamos todo nuestro conocimiento para que tú, Reina y Señora, puedas hacer con él lo que tú anhelas y deseas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a escuchar un poquito a ver de esas gráficas, a ver cómo van. A ver, María Paula. Dios. ¿Cómo le va con esos amados mocos? Espérate, pongo la cámara. ¿Cómo van? Bueno, ya esta semana, pues la semana pasada yo les había contado que estaba con el periodo, entonces digamos que fue más facilito. Pero esta semana, pues yo no he identificado todavía nada, había estado como en una etapa previa de sequedad y ya después, hace como más o menos 2-3 días, se empieza a sentir humedad, pero sin flujo evidente. Entonces, pues esos son como los hallazgos que he tenido durante esta semanita y no he percibido todavía nada visible. Entonces ahí voy. Eso muy bien, pero lo importante es que uno ya vaya como anotando y pues de esa misma manera pues ya va agarrando como la costumbre de poder ir todos los días, tener como ese hábito de, bueno, hoy qué sentí, qué vi, entonces eso es muy importante. Bueno, Barbarita, ¿cómo le fue con ese COVID femenino? Yo creo que es una gracia, definitivamente. Nunca lo había pedido en sí, como en oración, de que me diera la gracia de tener la perseverancia en primer lugar, porque yo creo que es algo que tenés que tener pendiente, entonces es algo adicional a lo que ya tenemos como médicos. Entonces creo que definitivamente es una gracia y es lindo sentirse tan dependiente uno de la gracia del Señor, porque realmente somos nada y Él lo hace todo. Como te dije, yo no sé si por el estrés del trabajo, de todo lo que tenía que hacer justo estas 2 semanas que acaban de pasar, sentí que habían diferencias en mi flujo. Yo ya había percibido ciertas cosas mucho antes porque había tratado de empezar a graficar, tal vez hace unos 8 o 9 meses. Entonces tenía como idea de lo que yo había venido viendo en mi ciclo, pero sin graficar. Y justo estas 2 semanas de tanto estrés cambió un poquito todo. Entonces creo que también eso como que me hizo darme cuenta que sí, o sea, el nivel de estrés te hace cambiar en muchas cosas. Ahorita estoy empezando ciclo. Me costó un poquito, y te lo decía hoy en la mañana, que vi como diferentes flujos y diferentes sensaciones que no había ni me había dado cuenta realmente que las podía tener. Entonces me costó como ponerlo en 2 palabritas, lo que realmente estaba viendo y sintiendo. Los poemas están prohibidos. Entonces, pues las correcciones que tú me hiciste, pues fue muy, muy bonito también, porque yo creo que no el hecho de que seamos médicos, ya sabemos hasta algo simple de escribir, realmente yo estaba como que, Dios mío, ¿qué pongo? Si esto es mojado, húmedo, no, sí, no, y como que ahora ya empezarlo a poner en práctica hace una diferencia total. Pero ahí voy aprendiendo. Pero me encantó, me encanta.
Ay, qué bueno. Milige, ¿cómo te ha ido? Bien, pues ahí estoy practicando. Todavía pues estos días después de la menstruación, pues hasta ahora pues no he percibido, o sea, como un cambio grande, pues siento seco, pero pues esperando a ver qué pasa esta semana, qué otros cambios hay. Ujú. Eso es muy importante que así no estemos viendo como muchas diferencias, pues muchas sensaciones distintas. Es importante que empecemos la costumbre de anotar, ¿sí? Aquí hay varias que están terminando de dejar hormonales y pues evidentemente necesitamos que el cuerpo se termine de desintoxicar, entonces los cambios se van a tardar un poquito más como en poderlos ver bien y como ver todo como el orden del ciclo como tal, pero poco a poco y como decía Barbarita, es una gracia que el Señor nos va a ir dando y pues aquí las que están casaditas, pues de verdad pidan de ayuda a sus esposos porque nos ayudan mucho como a concretar, como que, bueno, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, ah, bueno, de esta manera es más fácil y de verdad que ellos le ayudan a uno bastante como a ser más concisos, ¿sí? Pues yo ahorita estoy graficando ya con mi prometido y eso ha sido muy chistoso porque a él le da mucha pena hablar de eso y como que, Dios mío, como que le pregunto y entonces como que bueno, y entre la conversación del moco todas las noches, ¿no? Pero es muy bonito porque ya ellos también, pues es importante que se involucren y de verdad que hacen una, un gran aporte pues a todo esto y pues evidentemente el método es de los dos, ¿sí? Entonces, bueno, hoy, para no seguir corchando a las demás, no mentiras, necesito que de verdad todas las que faltan me empiecen a mandar sus gráficas para poder irles ayudando y que vamos mirando cómo va el proceso de cada una. Listo. Hoy vamos a ver, vamos a iniciar hoy con algo que se llaman las reglas. ¿Sí? Entonces voy a empezar aquí a compartirles esta pantalla. Todas la logran ver, ¿cierto? Bueno. Entonces, estos son algunas cositas también de repaso de las clases anteriores para podernos ahora sí meter con las reglas del billing, ¿sí? Que con esto es con lo que nos vamos a ir toda la vida, ¿sí? Y vuelven, le preguntan a uno, ¿y qué pasa con esto? Ah, bueno, regla 1, regla 2, regla 3, regla 4 y entre, toda la vida son 4 reglas. Listo, entonces volvemos a hablar del método Wallace Billings, que es una forma natural para lograr el embarazo o para posponerlo, ¿sí? Pero lo más importante es que con esto nosotros podemos monitorear nuestra salud reproductiva. Con esto nos vamos a ir dando cuenta si nuestras hormonas están actuando bien, si están funcionando bien, si tenemos algo de verdad que no esté funcionando de la manera correcta para que podamos ya, ustedes como doctoras, empezar pues a medicarse o de lo contrario pues pedirle a un ginecólogo que nos pueda empezar como a hacer todo el seguimiento. Listo. Entonces es fácil de aprender. La idea de nosotros como instructores del Billings es hacerlo lo más fácil para las personas, que ojalá haya muchas personas, incluso analfabetas, que lo puedan llevar. ¿Sí? En estos días estaba viendo unos videos de una pareja de invidentes, los dos invidentes y cómo los dos llevaban el método y de verdad súper felices de llevarlo. Y es muy bonito porque ahí también empieza como que, ahí sí la famosa palabrita de esta temporada del reinventarse. Y entonces, ¿cómo le enseña uno a un par de invidentes? Y es todo un reto, ¿cierto? Entonces, como a muchos que les tocó migrar al computador y toda la cosa, pues también con ellos es algo bien bonito porque es de manejar texturas, evidentemente no se puede manejar ni colores, ni tampoco nada que sea palpable, pues, perdón, que sea visible, sino que todo tiene que ser muy palpable. Entonces,
manejar todo con texturas, incluso la otra vez vi una pareja de instructores muy audaces que le hicieron toda la correlación hormonal a la pareja, se la dibujaron, se la hicieron en plasticina, dirían en guate. Entonces fue muy bonito porque con esto ellos podían como tocar y decir, ay, sí, entonces yo ya sé entonces cómo actúa la hormona tal y la hormona tal, pero esto era más como ya algo adicional, ¿cierto? Porque la verdad nosotros a los usuarios en sí no les hablamos ni de hormonas, ni todo eso, no, simplemente como que de colores, así como Madre Teresa de Calcuta, algo de simbolitos, de bolitas y palitos, de piedritas y palitos de un árbol, sí, algo que sea muy fácil de usar. No requiere nada de medicamentos ni de aparatos, entonces nos sale muchísimo, muchísimo más barato, es decir, no nos vale nada, nos vale nuestro tiempo, que es muy valioso, ¿sí? No causa efectos secundarios, por el contrario, nos ayuda a que si tenemos alguna patología podamos descubrirla a tiempo y evitarnos enfermedades futuras, quizás una diabetes, un cáncer o cualquier cosa de estas, nos puede ayudar a detectar esto en un futuro, ¿sí? Es confiable siempre y cuando nosotros usemos las reglas de la manera correcta, ¿sí? Pero ahí volvemos a la primera charla, ¿cierto? De que nosotros tenemos que siempre abrir a nuestros usuarios a la vida, de que estemos abiertos a la vida, de que un embarazo no puede ser un problema, de que no es un riesgo quedar en embarazo, un riesgo es una enfermedad, es, sí, pero no un embarazo. Entonces, que siempre va a haber un 1% donde entra Dios y que usted puede tener la ligadura de trompas, puede tener la pila, puede tener lo que sea, y si Dios quiere un hijo, se lo va a poner. Y entonces, que evidentemente es confiable porque científicamente eso es lo que vamos a ver nosotros aquí, vamos a aprender cómo es que funciona, cómo es que todo esto de verdad tiene un creador muy hermoso que pensó hasta en lo más chiquitico y como si, por ejemplo, uno estudia, no sé, medicina para operar un corazón y entonces yo me voy a volver cardiólogo, entonces yo sé que el corazón funciona de esta manera, entonces que si deja de bombear sangre y no sé qué, pues entonces es que ahí se va a morir la persona, no sé, sí. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos estudiar lo mismo con nuestro aparato reproductor femenino, sí? Que tiene esto es un mundo maravilloso porque ahí es donde se engendra la vida, ahí es donde está el santuario de la vida. Por eso es tan importante, yo le insisto tanto a las mujeres que se van a casar, que nos vamos a casar, a las que no les gusta ir donde el ginecólogo, es necesario ir, ¿sí? Hay mujeres que nunca han ido donde el ginecólogo y ya, y se casan y esperan quedar en embarazo ya casi que en la luna de miel, pero nunca han ido donde el ginecólogo, no tienen ni idea de cómo está todo su aparato reproductor, ¿sí? Entonces es necesario porque es nuestra salud. Casi que nosotros monitoreando esta parte podemos, mejor dicho, estar muy saludables en muchísimos otros aspectos, por no decir que en la gran mayoría, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante nosotros poder conocer cómo está funcionando esto, porque de ahí se derivan un montón de cosas más, ¿sí? Y es moralmente aceptado por todas las culturas. Volvemos a hablar un poco sobre la fertilidad masculina, que es la producción de la esperma, que comienza desde la pubertad y continúa por toda la vida. La de nosotras sí es un poco más limitada, comienza en la pubertad igual. Son unos ciclos donde vamos a tener entre 5 y 7 días aproximadamente de posible fertilidad y termina en la menopausia, ¿sí? Judy, estás pasando la presentación. A mí se me quedó en la primera página. A mí también. Aleluya. Ay, yo ya estoy Está pasando. pegada. ¿Dónde está? También. Ah, bueno, espérenme pues. Es que yo no sé por qué esto no avanza así. Las compañeras mías no hablan. Yo pensé que estaba dando la introducción y por eso no había metido la cuchara. Yo también, yo ya le había escrito, es que a Dani, Dani, ¿no estás viendo algo?
Ah, bueno, muy bien. Listo, seguimos entonces. Ah, bueno, entonces, juntas estas dos fertilidades, por decirlo así, serían pues la fertilidad de la pareja como tal. Entonces volvemos aquí, algo que ya todas ustedes conocen más que yo, están los ovarios, las trompas de falopio, la cavidad uterina, el endometrio, el cervix, que es donde, mejor dicho, nosotros vamos a centrarnos casi que durante todo el método, ¿sí? Está la vagina y está algo que casi muchas no conocen, que son las bolsas de Shaw, ¿sí? Estas bolsitas son muy importantes porque son las que se encargan de empezar a secar el moco cuando ya, digamos, está terminando pues toda la ventana de fertilidad. Entonces estas bolsitas se activan en el momento en que ya hay como el día cúspide, por eso uno siente como ese cambio tan drástico. Entonces estas bolsitas son muy importantes, ¿sí? Y pues evidentemente la vulva, que es donde nosotros vamos a sentir todas las sensaciones de nuestro ciclo femenino. ¿Listo? Bueno, ya hablamos aquí de todo esto. Y volvemos aquí a hablar un poquito sobre el registro, porque como hoy vamos a ver las reglas, entonces es muy importante como recordar en qué momento se debe hacer todo esto, ¿cierto? Las observaciones se hacen en la vulva, ¿cuándo? En las actividades normales diarias, fui al baño, fui a la cocina, fui al banco, estuve corriendo, haciendo deporte, lo que sea, no se hacen examinaciones internas, no se deben de utilizar protectores, ni jabones, ni duchas, nada en absoluto, ¿sí? Natural. ¿Cuándo se registra en nuestra gráfica? Todas las noches, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí todas son doctoras. Entonces, hay unas que pueden tener turnos en la noche. Entonces, ¿cuándo va a ser esa anotación? Cuando yo ya me voy a acostar a dormir. ¿Por qué? Porque cuando nosotras estamos acostadas, no vamos a sentir absolutamente nada, ¿sí? Cuando uno se pone de pie, es cuando uno empieza a sentir todas las sensaciones y todo lo que, pues, lo que podríamos estar sintiendo dependiendo, pues, de nuestro ciclo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ahorita como vamos a ver las reglas, entonces vamos a, pues, a tener una regla especial para este punto. Listo. Se usan una o dos palabras para describir sensación y apariencia. Recuerden, no poema del moco. ¿Listo? Porque eso nos genera inseguridad. Es muy importante nosotros tratar de ser concretos. Listo. Esto es lo mismo que lo de ayer, no es lo mismo que lo de ayer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Cómo puedo escribir mejor esto? ¿A qué se me parece? Sí, empezar nosotras también, como me decían por ahí, como una viejita chismosa, empezar a preguntar, a cuestionar. ¿Usted este día tuvo como un jugueteo o tal cosa? ¿O de pronto qué pasó? ¿O se estresó? ¿O de pronto el niño se le enfermó? O lo que sea. Sí, porque a veces, por ejemplo, cuando hay lactancia, cuando hay una enfermedad pues, de uno mismo, entonces como que empiezan a cambiar un montón de cosas y es muy importante por eso nosotros tener esas anotaciones. Entonces, por ejemplo, que me enfermé o estuve muy estresada, entonces incluso puedo poner como esas anotaciones, como va a hacerle unos punticos o algo que me recuerde a mí que yo más o menos por estos días tuve algo o tuve un dolor anormal o me dolieron los senos más de lo normal, como uno ir poniendo como eso, para eso es la gráfica, para uno anotar todo lo que ve y lo que siente, porque nuestro cuerpo va hablando a través de todo pues de todo lo que vamos sintiendo, listo. Y pues que se usan los sellos de color y los símbolos en la gráfica. Entonces, cuando nosotras estamos en la fase de la menstruación, ay, Dios santo, esto se enloqueció. Entonces, ¿qué pasa con el cervix? ¿Cómo está? Está abierto. Sí, esto es muy importante porque con esto nosotros le vamos dando como seguridad a las parejas. Sí, entonces, ¿en qué momento el cervix está abierto?
en qué momento el cervix está cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un tapón mucoso que venía como del ciclo anterior. Entonces, cuando viene la menstruación, ese tapón se bota y ahí empieza pues a salir toda la menstruación. Entonces, por eso la vulva se siente mojada, pegajosa, encharcada, ¿sí? ¿Cómo vamos a notar? Ya lo hemos visto, vamos a notar con color rojo o con puntico relleno, ¿sí? La sensación o la apariencia, y vamos a poner, si es goteo, entonces vamos a poner los varios puntitos, y es muy importante como ir definiendo si los primeros días de la menstruación me sentía igual de mojada que al final, ¿sí? Porque a veces al final la sensación puede ser seca o solamente un poquito mojada. ¿Por qué? Porque ya no estoy en los mismos días con la misma abundancia del inicio, ¿cierto? Entonces es importante como poner la sensación que de verdad estoy sintiendo. Listo. De ahí pasamos a la fase preovulatoria, ¿sí? Toda esta fase es preovulatoria y estamos dentro de algo que se llama el PBI, patrón básico infértil, que hay dos tipos. Está el 1, que es seca, no veo nada, y está el 2, que tengo un poquito de humedad. Entonces, ¿ahí qué pasa? Hay un tapón mucoso, esto no permite la entrada de los espermatozoides y los mata, ¿sí? Entonces, esto es importante. Volvemos y decimos, la graficación sería seco, sería verde o el palito vertical, o si tenemos humedad, pues entonces vamos a ponerlo color amarillo, y cuando ya hayamos identificado durante 3 ciclos, esto es importantísimo, durante 3 ciclos vamos a poner este simbolito igual, es decir, yo ya sé que yo soy, en mi PBI soy pegajosa poco moco, pegajosa poco moco, pegajosa poco moco, y todos los días es lo mismo, no me cambia, pues entonces yo sé que seca no soy, entonces voy a poner la estampilla amarilla o el símbolo igual. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí? Dentro del patrón básico infértil, ¿cuál es la característica? Que no cambia con los días, siempre es el mismo, todos los días es el mismo, todos los ciclos es el mismo. ¿Cuándo puede cambiar ese patrón básico infértil? Cuando yo tengo un bebé, puede que cambie, puede que no, entonces por eso toca, cuando nace un bebé, volver otra vez, como quien dice, a arrancar con el método casi que de cero. Sí, tengo que volver a empezar a conocer mi cuerpo porque va cambiando. ¿Listo? Entonces, cuando ya ese patrón básico infértil empieza a cambiar, pues entonces ya los ovarios empiezan a activarse, ya empiezan a producir estrógenos y se empieza a sentir la vulva con una humedad, ¿sí? Y que va cambiando a través de los días. Aquí estábamos totalmente secas y empezamos a ver una humedad, ¿sí? Ya la vulva no se siente seca, ya empieza a sentirse con una sensación ya de humedad o mojada y va cambiando. ¿Qué necesitamos aquí? Que esto sea un cambio rápidamente, ¿sí? Que se vea con ascendencia todos los días. Miren, aquí por lo menos en esta gráfica dice pegajosa turbio, mojada transparente, resbaloso transparente hilos. Entonces ahí vemos que empezó de una manera y todos los días fue evolucionando ese moco. Yo les explico mucho como los mocos de la gripa. Sí, usted cuando está normal, es decir, que estoy sano, bueno, no se saca un moquito y como es ese moco seco, ¿sí? Pero si usted le da gripe, usted ni puede sacar ese moquito. Nada, eso mejor dicho, empieza todos los días ya un moco diferente y como que uno, ay, no, tengo como que la moquera y tal cosa. Ese moco es muy parecido al moco que nosotros podemos ver en nuestra vagina, ¿sí? En nuestra vulva. Entonces, cuando usted ya tiene el catarro así más espantoso, ¿cómo está ese moco? Ya usted, mejor dicho, ni se suena y no que le cae. Entonces, prácticamente así vamos sintiendo nosotras. A veces nos paramos y de una sentimos que bajó algo y uno, Dios mío, ¿será que esto es menstruación o qué será tal cosa? No, no es menstruación, es simplemente que tienes un moco muy líquido, entonces eso nos está diciendo que es una posible fertilidad. Listo.
Cuando ya nosotros vamos a identificar el cúspide, ¿cuál es lo más importante? Venimos de un patrón rápidamente cambiante, de duración variable, y la vulva se siente muy suave, se puede sentir hasta hinchada, y lo más importante es que haya un cambio drástico al día siguiente, es decir, ya no me voy a sentir más húmeda, más mojada, más resbalosa, ya no voy a sentir esa sensación, sino que me voy a sentir seca, ¿sí? Es decir, tenemos que notar ese cambio. Aquí claramente lo podemos ver, aquí veníamos en el cambio ascendente, y de un momento a otro se vio el cambio. Entonces recuerden que siempre la cúspide se identifica en retrospectiva. ¿Y qué pasa? El cérvix ya se empieza a cerrar. Por eso nosotros vamos a esperar 3 días a que el cérvix se cierre completamente. ¿Listo? Entonces, ya después de estar cerrado el cérvix, ya estamos completamente seguros de que el ovulito ya se atreció o se murió y ya no hay probabilidad de embarazo, sino hasta un nuevo ciclo. Entonces ahí contamos los 3 días que ya se secó, perdón, que ya se cerró el cuello del útero. Listo. Y ya luego sigue la fase lútea, que es todos los días que hay hasta la nueva menstruación. Listo, esta sería que esa fase lútea debe durar entre 11 y 16 días. Es muy importante esos días. Listo. Y vuelve y arranca todo. Entonces vamos ahora sí a ver las reglas. Entonces, todo el Billings maneja básicamente 4 reglas. Entonces, vamos a ver las reglas de los primeros días. Son 3 reglas de los primeros días y hay una que es la regla del cúspide. Entonces, la primera regla es muy facilita. Yo siempre tengo como algunas palabras claves como para uno recordarse de, pues como decía, regla 1, regla 2 o regla 3, de pronto les sirven a ustedes. Bueno, entonces la primera regla es no tener relaciones sexuales durante días de fuerte sangrado de la menstruación. Es decir, ¿cómo empieza mi día número 1 del ciclo? Con el día número 1 de menstruación, es decir, regla 1 es mi primer día del ciclo, no puedo tener intimidad. ¿Por qué? Porque se me puede confundir el moco fértil con la menstruación. Quizás puedo empezar a ser fértil durante esos días y si mi oración con el Señor me ha dicho de que en ese momento no debo de tener hijos, pues entonces vamos a postergar el embarazo, ¿cierto? Entonces, pues además que, pues no sé, me parecería muy horrible no tener intimidad en esos días, ¿no? Pero pues allá la pareja que quisiera, no es pecado, listo, como para tenerlo ahí claro, no es pecado, aunque podría de pronto ser poco de ello, no sé, como infecciones, no sé si de pronto hay alguien que me diga si estoy errada o no, pero bueno, entonces este es el motivo, ¿no? Que la ovulación pudiera ocurrir temprano en el ciclo y el sangrado menstrual puede ocultarnos el moco. Listo, entonces, regla número 1, no tener intimidad en los días de fuerte sangrado. ¿Listo? Miren, por ejemplo, esto es un ciclo corto, ¿sí? De las mujeres que tienen esos ciclos como de 21 días o así. Entonces, miren aquí cómo incluso esta mujer ya empezó a tener un moco aquí en el día 4. Entonces, si ella hubiese sentido, si ella hubiese tenido aquí la intimidad con su esposo, pues probablemente hubiera podido quedar en embarazo. ¿Por qué? Porque el moco se le ocultó con el sangrado. Listo. Regla 2. Noches alternas están disponibles cuando estos días se han reconocido como infértiles, ¿sí? Cuando yo identifico ya mi patrón básico infértil, es decir, ya llevo 3 meses, esto es importantísimo, 3 ciclos. Yo ya llevo 3 ciclos donde ya identifiqué mi patrón básico infértil, listo. Mi patrón básico infértil es seca, bueno, entonces ya en esos días ya puedo empezar a tener intimidad en esos días. ¿Cuándo la vamos a tener? En las noches. ¿Listo? Ya les voy a explicar por qué. Y de pronto en ustedes cambia un poquito la torta. Bueno, entonces, noches alternas están disponibles. ¿Por qué las noches?
Ya aquí lo van a empezar ustedes a decir, ah, entonces a mí me tocará en el día y por qué. Resulta que si, por ejemplo, yo tuve intimidad anoche, ¿cierto? Yo supe que ya, digamos, yo ya estaba dentro de mi patrón básico infértil, es decir, yo todo el día de ayer me examiné, estuve seca, entonces por la noche estuvimos juntos. Sí, esto fue ditas, Mauricio, terminando la menstruación, ya terminó el goteíto, yo ya me sentí seca, entonces tuvimos intimidad anoche, listo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en la mañana, ¿cómo me voy a sentir? Voy a sentirme mojada, pero no es mojada por la ventana de fertilidad, sino por el flujo seminal o el líquido seminal. Entonces, más o menos ya finalizando la mañana, ya se va a ir como todo ese líquido seminal y yo voy a seguir en observación durante todo ese día. ¿Sí? Entonces ahí vamos teniendo un día de observación. ¿Esa noche podría tener intimidad? No, porque ya habíamos tenido la noche anterior, ¿no? Entonces yo podría tener intimidad mañana. ¿Por qué mañana? Porque yo todo el día de mañana voy a estar totalmente en observación, mirando si ya me cambió el patrón básico infértil, ¿sí? Si sigue igual que hoy, es decir, si yo, por ejemplo, tengo mi PBI que es seca, no veo nada, entonces hoy estuve seca, no veo nada, mañana estoy seca, no veo nada, entonces en la noche puedo volver a tener intimidad. Si yo soy doctora y tengo turnos en la noche, entonces, ¿cuándo voy a poder tener esa intimidad? En las mañanas. ¿Por qué? Porque es cuando yo ya haya evaluado todas las, digamos, toda la noche estuve de turno y toda la cosa, y en la mañana cuando yo ya me voy a acostar a dormir, pues yo alcanzo a ver y toda la noche estuve igual, entonces sería invertido, ¿sí? Los tiempos serían invertidos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, en los momentos que estamos en nuestras actividades normales, ¿sí? Vamos a estar pendientes del moco. No sé si quedó clara o las enredé horrible, necesito que estas reglas queden muy claras. Si alguien tiene duda, pregunten. Súper claro. ¿Sí? Barbarita, Ligeia, María Paula, Sara. Súper claro. Quedó claro, Entendido. Listo. Entonces, esas son como las razones, ¿sí? Que, por ejemplo, me decía alguien la otra vez, entonces, yo tengo que tener intimidad cada 2 días con mi esposo, pues no es obligación. Si quieren, pues ya eso es en discernimiento ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo importante aquí? Que no se tengan 2 noches seguidas. ¿Para qué? Para uno poder estar en observación y poder decir, yo hoy no tuve cambios. Sí, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar dentro de nuestro patrón básico infértil. Si la mujer está acostada en el moco fluido, deja el cervix al principio de la fase fértil, se acumula en la parte alta de la vagina. La mujer necesita estar en posición vertical o de pie algunas horas para sentir la vulva, en la vulva pues en el moco, que era lo que yo les estaba diciendo. Si yo estoy acostada, yo no voy a sentir la presencia del moco, no voy a sentir absolutamente nada, por eso es importante que uno esté en sus actividades normales. Si por ejemplo yo estoy enferma y todo el día me quedé acostada y yo pues quisiera tener intimidad con mi esposo y estoy dentro de mi patrón básico infértil, pues ya esa es la de Dios, porque yo tengo que estar caminando y tengo que estar en mis actividades normales de pie para poder sentir la sensación del moco. Si yo estoy todo el día acostada, yo no voy a sentir nada. ¿Listo? Esto ya se los expliqué, que al día siguiente, después de tener relaciones sexuales, el líquido seminal puede ocultar el moco. Es importante permitir el tiempo para que el líquido seminal desaparezca y poder confirmar que el PBI esté aún presente, evitando tener relaciones sexuales 2 noches seguidas. ¿Sí? Entonces, volvemos a hacer como un recuento. Regla número 1, no tener intimidad durante sangrado fuerte. Regla número 2, es decir, no se puede tener 2 noches seguidas, ¿sí? Por eso les decía que el 1, el 2, 2 noches seguidas no se puede, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver esta usuaria que está usando bien las reglas. Por ejemplo, aquí se sintió seca, solamente tuvo un goteo, entonces esa noche tuvieron intimidad, ¿sí? Al otro día, ¿por qué pone bebé? Porque ella se siente
mojada, pero aquí está muy bien la anotación, es mojada de fluido seminal, FS, ¿sí? Todo esto toca anotarlo, ¿sí? Toca anotar cuándo tuve intimidad, que si la humedad es de, pues, del líquido seminal. Por ejemplo, hay mujeres que en la madrugada entran 1 o 2 veces al baño y pues literal ya ahí han botado todo el líquido seminal y todo el día se sintieron seca. Entonces, ¿por qué? No es porque estén anormales ni tengan nada malo y yo nunca siento el líquido seminal, no, pues sencillamente como vas tanto al baño en la noche, pues sencillamente lo botaste, listo. Entonces, aquí volvió y usó bien la regla, ¿por qué? Porque no fueron 2 noches continuas, 2 noches seguidas. ¿Listo? La anterior gráfica era para las que tienen patrón básico infértil seca. Esta es la que tiene un patrón básico infértil de humedad. Entonces, ella dice que su patrón básico infértil es pegajosa turbio. Listo, entonces ella ya como lo reconoció durante 3 ciclos, entonces ella ya sabe que pegajosa turbia es su PBI, entonces tienen intimidad esta primera noche, después está la segunda noche no, a la tercera noche sí, luego tercera noche no, luego esta otra noche sí, y aquí ¿qué pasó? Es lo que vamos a ver en la siguiente regla. ¿Quedaron completamente bien con esta segunda regla? ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Inquietudes? ¿Ah? Bueno, regla número 3. Evitar tener relaciones sexuales en los días de flujo o sangrado que interrumpan mi patrón básico infértil. Y dejar que pasen 3 días de PBI antes de que se tengan relaciones sexuales en la noche del día cuarto. Y luego continuamos con regla 2. ¿Qué quiere decir todo eso? Si nosotros veníamos noches alternas, noches alternas, noches alternas, ¿cierto? ¿Qué era importante ver en la observación? Que yo siguiera dentro de mi PBI para decir, hoy podemos tener relación porque estoy dentro de mi patrón de seca o de mi pegajosa turbio, ¿cierto? De los que ya hemos identificado. Si yo veo que hay un cambio, es decir, que ya llegó algo como húmeda, ligosa, entonces yo digo, espere, espere papito, y le pongo así la manito, espere, y le digo, espere y vea, ¿qué voy a esperar? Voy a esperar y a ver 3 días, ahí viene la 3 de la regla 3, voy a esperar 3 días, ¿a qué? A mirar si ya es un patrón rápidamente cambiante, es decir, si ya entré en mi ventana de fertilidad o si sencillamente fue una amague, puede resultar que en algún momento puede ser como que una amague, como que, uy, como que iba a empezar a ovular y me arrepentí porque me estresé, se enfermaron los niños, cualquier cosa pasó, entonces nos podemos estresar, lo que decía Bárbara, puede que, Dios mío, me estrese tanto, o quizás hasta ni anoté, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Espero y veo durante 3 días a ver cómo se comporta mi cuerpo, si ya ese patrón empezó a cambiar rápidamente o qué pasó. Listo. Vamos a ver entonces cómo es esto. Aquí. Veníamos seca, 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 seca. Y aquí, ¿qué pasó? Hubo un cambio. Entonces ella dice, no, espere. Listo, este cambio sí tuvo un patrón rápidamente cambiante. Listo, entonces ya entré en mi ventana de fertilidad. Listo, esperemos a que pasen unos días. Vamos a amarnos de otra manera. Vamos a reinventar el amor, la palabrita de moda. Vamos a amarnos cada vez más de otra manera. Listo. Sí, vamos a descubrir nuevas formas de amar. Sí, esto es muy importante, ¿verdad? Que esto es clave dentro de todo el método, porque esto incrementa el amor. Esto hace que la pareja pueda renovar ese vino del amor, porque no es simplemente como que darle a mi cuerpo lo que siempre quiere y siempre quiere y siempre quiere, no, es que ahí es donde nosotros educamos nuestra sexualidad. Bueno, vamos a esperar, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a empezar a enamorar a la gente, a decirle, si tú educas esa sexualidad, hasta el final vas a disfrutar más de lo que estás haciendo, más de lo que estás gozando, ¿sí? Lo vas a disfrutar el doble o el triple. ¿Por qué? Porque yo les explico, si yo me voy para Guatemala 1 mes, 2 meses,
Y yo digo, yo quiero una almojábana, Dios mío, estoy que me muero por una almojábana de Cali así, pero caliente, el pan de yuca, mejor dicho, estoy que me muero por esa almojábana, pues claro, yo me la voy a comer con muchas más ganas. Pero si yo en Guatemala encuentro la panadería que, mejor dicho, me da almojábanas todos los días, todos los días, todos los días, pues al final ya no va a volver a ver almojábana de la misma manera. Sí, entonces, cuando nosotros deseamos un poquito eso se vuelve algo maravilloso. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a educar el amor. Entonces, volvemos otra vez, regla de los 3 primeros días. Cuando el cambio es una interrupción de nuestro patrón básico infértil causado por estrógenos elevados, el nivel de la hormona regresará a un nivel bajo y la mujer reconocerá el regreso del PBI. Ella cuenta 3 días para permitir que los estrógenos se queden en un nivel bajo antes de que tenga relaciones sexuales, aplicando la regla número 2 de los primeros días. Entonces ahí es lo que les decía, nosotros estamos en constante observación, ¿sí? Entonces vimos un cambio, listo, vamos a esperar y a ver qué pasa, listo, evolucionó, llegamos al cúspide, listo, esperamos todos los días que toque esperar y ya volvemos a retomar intimidad. Si nosotros vemos que volvió y retornó a nuestro patrón básico infértil, pues entonces vamos a seguir con la regla número 2, es decir, noches alternas, noches alternas, noches alternas, ¿sí? Siempre y cuando esté dentro de mi patrón básico infértil. Listo. Vamos a mirarlo aquí, por ejemplo. Aquí veníamos con seca, seca, vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito. Oh my God. Me creció el enano, aquí. Aquí veníamos con seca, seca. Entonces ella que hizo, no, espere porque aquí como que hubo un patrón que cambió. Listo, entonces ¿qué dijo ella? Me siento húmeda amarillo, húmeda amarillo, húmeda grueso. Y luego volvió a seca. Entonces ella ¿qué hace? Ah, no, espere un momentico, aquí yo voy a empezar a contar. 1, 2, 3, a ver qué pasa, si yo de verdad vuelvo a mi patrón normal, a mi patrón básico infértil, o qué pasó. Sí, porque aquí no terminó en una sensación de resbalosidad, no hubo como un moco que nos confirmara que esto es una ovulación, ¿sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Dice mojada transparente. Pues entonces este mojada transparente, pero es que esté seca de acá. No, esto no es una ovulación porque tiene que haber días continuos, ¿sí? No puede ser interrumpido por un seca. Entonces, ¿qué hago acá? Volvió y contó 1, 2, 3, seca, seca, seca. No, esta mujer todavía no va a ovular, ¿no? Entonces, aquí se sintió seca, listo. Volvió otra vez y se sintió mojada, transparente. No, pues esto que es tan raro. Entonces vuelve y cuenta 1, 2, 3. Vuelve y cuenta el 1, 2, 3. A ver qué es lo que va a pasar con eso. Y aquí vuelve entonces de acá y quedó seca, 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 seca. Es decir, que ella aquí durante todos estos días de acá, en las noches, podría haber tenido intimidad, noches alternas, ¿sí? Y esta mujer tiene un desorden hormonal. Aquí lo podríamos ver muy claramente. ¿Por qué? Porque ninguno de estos días, ninguna de estas sensaciones como que estas elevaciones de estrógeno tuvo un día cúspide, no lo podemos identificar. Entonces, ¿qué pasó? Aquí hubo un sangrado, pero este sangrado no es de menstruación. Por muy mojada que se sintió, por muy pegajosa, no es menstruación. Sí, esto lo vamos a ver en otra clase que se llaman los tipos de sangrado, que son 4. Entonces, por eso es muy importante nosotros poder identificar el día cúspide y contar los entre 11 y 16 días después de haber identificado el día cúspide. ¿Listo? ¿Quedaron dudas de esta regla número 3? ¿Seguras? No. Virginia, María Paula, Andy. No, Judicita, todo claro. Listo. Ahora vamos con la regla del día cúspide. Hagamos un repasito así breve de las otras 3 reglas. Regla número 1. Sí, sí, te entendí. Es que casi no sé manejar esto. Chao, me voy. ¿Me escuchaste, Judy? ¿Me escuchaste? Sí, sí.
me preguntaste que se había entendido, sí, se ha entendido, sino que como yo casi no sé manejar esto, no encontraba cómo activar el audio. Ah, no, pero yo escuché que sí. Ah, bueno, pues, Listo, entonces, vamos a hacer un repasito otra vez. Regla número 1, no tener intimidad durante fuerte sangrado. Regla número 2, cuando ya hemos identificado el patrón básico infértil, vamos a tener intimidad noches alternas, ¿sí? Regla número 3, cuando se nos interrumpe ese patrón básico infértil, espere y vamos a ver durante 3 días a ver qué pasa. ¿Listo? Regla número 4. Cuando nosotros identificamos el día cúspide, vamos a tomarlo como si fuera el día 0, ¿sí? Día cúspide como día 0, ¿sí? ¿Por qué? En el comienzo del cuarto día, después de identificar el día cúspide, hasta el final del ciclo, se pueden tener intimidad todos los días a cualquier hora. Ahí sí ya no es ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Si soy médica o soy ama de casa o soy lo que sea, ahí sí ya no hay ningún horario establecido para poder tener intimidad. Vamos a verlo aquí en la gráfica para mayor visualización. Aquí vemos que la usuaria dice, venía seca, tenía un patrón básico infértil seca, luego dice, no me siento más seca, ya veo pegajoso turbio, mojada turbio hebras. ¿Qué vemos aquí? Que es un patrón que va cambiando rápidamente, ¿sí? Todos los días tiene un cambio de más acuosidad, por llamarlo así, ¿sí? Y luego dice resbaloso turbio hebras, perdón, luego dice resbaloso transparente, todo esto no sé, todos los días ha sido diferente. Luego dice resbaloso transparente cúspide, la vulva se siente hinchada, o sea, ella tiene muchos como características que le están confirmando que es el día cúspide. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Se sintió seca, es decir, ¿recuerdan las bolsitas de chao que les dije? Le está diciendo chao, moco, ya no hay nada aquí, fuera. Entonces ya se siente seca y empezamos a contar, entonces un día seca, luego el 2 y luego 3, dice pegajoso opaca, no importa que vaya teniendo un poquitico de humedad, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya identificamos esto, que hay un cambio drástico. ¿Sí? Este cambio lo tenemos que identificar muy bien. Entonces, aquí llamémoslo como si fuese el día 0, día cúspide. Después del día cúspide contamos un día después del cúspide, 2 días después del cúspide, 3 días después del cúspide. En el comienzo del cuarto día después del cúspide hasta el final del ciclo, se puede tener intimidad todos los días en cualquier momento. La regla nos dice desde las 12 de la noche del cuarto día, ¿sí? Desde ese momento podríamos tener intimidad en cualquier momento hasta que nos regrese el ciclo. ¿Qué vamos a contar aquí? Podemos contar aquí los días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 días. Recuerdan que les había dicho que después del día cúspide se contaban entre 11 y 16 días para poder identificar que sí tuvimos una buena cúspide, que tuvimos una progesterona que nos esté sosteniendo el endometrio, ¿cierto? Si digamos esta mujer hubiese menstruado por acá en el 7º día, entonces nosotros decimos, ah, no, espere un momentico, hay que evaluar qué está pasando con esta usuaria, ¿sí? Entonces ya ahí viene toda la parte médica a ayudarnos pues con todo esto. Listo. Volvemos aquí. La observación de patrones. En esto se basa todo el método Billings. Un patrón que cambia rápidamente o un patrón que no cambia. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo hay fertilidad? Cuando hay un patrón cambiante en desarrollo de una duración variable. ¿Cuándo es infértil? Todos los días me siento igual, todos los días me siento seca, 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 seca. Todos los días me siento húmeda, 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 y el moco es igual, 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 igual. Entonces yo estoy infértil en esos días. Listo. Esto es muy importante. ¿En qué se basa el método de evaluación Billings? En observación de patrones. Un patrón que cambia rápidamente o un patrón que definitivamente no cambia. ¿Cómo vamos a hacer para los que queremos tener hijos?
vamos a utilizar estas reglas. La regla de los primeros días, ¿cuál fue? La regla número 1 de no tener intimidad durante fuerte sangrado, ¿sí? Y vamos a posponer la intimidad hasta cuando nosotros veamos una sensación resbalosa, cuando ya nosotros veamos que hay un moco que es muy resbaloso, que es muy líquido, que estira muchísimo, entonces ahí es donde vamos a concentrar la intimidad. Incluso en una charla que escuchamos en estos días, decía que, por ejemplo, si teníamos intimidad en la noche, ¿sí? Por ejemplo, yo me estaba sintiendo muy húmeda, perdón, muy mojada, resbalosa en la noche, entonces vamos a tener intimidad ahí en la noche y en la mañana también. ¿Para qué? Para que incluso como que el endometrio como que vaya agarrando mejor los espermatozoides, que como que haya más cantidad y todo eso, entonces es importante como que cuando uno puede utilizar las noches alternas cuando estamos en el PBI, pero cuando ya empiece a ver el cambio, entonces vamos a esperar hasta que veamos el moco más elástico, ¿sí? Y ahí vamos a concentrar la cantidad de relaciones pues que vamos a tener. Listo. Y entonces las relaciones sexuales deberán ocurrir durante el tiempo de sensación resbalosa y también por 1 o 2 días más. Recuerdan que les dije que después de identificar el cúspide, nosotros debíamos esperar a que se cerrara el cuello del útero. Para los que quieren espaciar los hijos, pues entonces aquí nosotros vamos a tener intimidad incluso esos 1 o 2 días más. Que aquí es difícil identificar el cúspide, claro, porque como vamos a estar teniendo intimidad, pues entonces todo el tiempo vamos a sentirnos mojadas, resbalosas y no vamos a lograr pues como identificar muy bien el cambio drástico, pero evidentemente si ya llevamos varios ciclos como tratando de conocer el cuerpo, pues entonces vamos a tener más certeza de que ahí en esos días va a estar pues el día cúspide. Listo. ¿Qué vamos a hacer para posponer el embarazo? Entonces vamos a utilizar las primeras reglas que les expliqué, las reglas de los primeros días y la regla del día cúspide. Cuando identificamos el día cúspide, del 4.º día en adelante, vamos a poder tener intimidad hasta que retorne la menstruación. ¿Cuándo se pueden utilizar estas reglas? Durante todas las etapas de nuestra vida reproductiva, ¿sí? Cuando la mujer está lactando, listo, vamos a utilizar regla 2 y regla 3. Cuando la mujer está premenopáusica, regla 2 y regla 3. Cuando la mujer está dejando hormonales, regla 2 y regla 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las otras dos nos ayudan mucho, claro, pero son, digamos, con ocasiones muy puntuales que, bueno, tengo sangrado fuerte, pues ahí evidentemente ya sé que no vamos a tener relaciones. Y cuando identificamos el cúspide, pues ahí vamos a saber qué decisión vamos a tomar, si vamos a tener intimidad o definitivamente las vamos a postergar. Sí, entonces por eso es importante regla 2 y regla 3, con esa nos vamos en muchísimas de las ocasiones de nuestra vida. Listo. Y las pruebas han comprobado que nuestro método tiene el 99% de efectividad cuando se siguen bien las reglas para posponer pues el embarazo y también pues para tener el bebecito, el embarazo, ¿sí? Es un método regular para la fertilidad, eficaz, científico, simple, aumenta el conocimiento y el entendimiento, el respeto hacia la fertilidad, es una responsabilidad compartida, como les decía, que aquí nosotros tenemos que ayudarle mucho a los hombres de que ellos agarren ese papel, que ellos de verdad puedan descubrir todo ese regalo tan hermoso que el Señor les dio a través de sus esposas, nos ayuda a que desarrollen una comunicación mucho más efectiva entre la pareja y evidentemente no causa daño, no tiene efectos secundarios, que es muy importante que las observaciones sean exactas. Yo tengo parejas tengo una que solamente apunta cuando tuvo la relación después del cúspide y yo, pero ¿cómo así? O sea, entonces nunca más tenés intimidad durante el mes, no, sí, ya las tengo, pero no las anoto. O sea, ahí sí tenemos que nosotros como que darle mucha seguridad de que nosotros ni nos importa cuántas veces tuvo intimidad ni nada, pero es que es muy importante anotar absolutamente todo, porque si en algún momento llega a fallar uno como humano, ¿sí? El método no falla, el que falla es la persona anotando
que no están siguiendo las reglas, ¿sí? Y es muy importante que haya mucha motivación por parte de nosotros. En estos momentos tengo una usuaria que tiene un miedo espantoso de volver a quedar en embarazo, está lactando, entonces yo le decía, mira, en estos momentos estás completamente seca, llevas 4 días seca, tú puedes estar con tu esposo. Me dice, Judy, me da tanto miedo. Entonces entrar uno ahí como a darle esa confianza a la persona, decirle, no tengas miedo, es el mismo Cristo que te está pidiendo, yo quiero estar contigo. Es que Cristo nos ama a través de nuestro esposo. Entonces ahí tenemos que dejarnos amar por Dios y dejar el miedo, porque el miedo no es de Dios. Entonces ella me decía, Judy, de verdad no soy capaz y no sé qué. Entonces tratar como de nosotros, poder ser esos ángel Gabriel, por decirlo así, esos mensajeros del Señor para poder tranquilizar a estas parejas y darles esa confianza para poder que tengan una sexualidad pues mucho más armoniosa, ¿sí? Y evidentemente tiene que haber una cooperación armoniosa. Cuando uno de los dos no permite llevar el método, es muy difícil y ahí tenemos que nosotros entrar a pedir mucho lo que hemos hablado aquí. La gracia, esto es una gracia que tienen que pedir en pareja, que el Señor les vaya dando como ese conocimiento a los dos y de verdad cuando le mandan a uno como esos testimonios de cómo va empezando a cambiar su vida a través del método, esto es un regalo muy grande del cielo. Sí, y todo se lo debemos a este par de viejitos tan queridos. Ellos son John y Evelyn Billings. Ellos fueron los que empezaron pues a molestar, por decirlo así, con todas las hormonas y a chuzar a la esposita, pobrecita, me la imagino ahí como un colador, la pobre todos los días evaluándola a ver cómo era que estaba, que la progesterona y que los estrógenos y toda la cosa, porque a eso se dedicaron, a dejarnos un legado muy grande pues para nosotros como sus futuros instructores. Entonces en nosotros hay una responsabilidad muy grande y por eso tenemos que primero enamorarnos nosotros de esto tan grande que el Señor nos está dando para nosotros poder enamorar más adelante a nuestros usuarios. Listo. Entonces, ay, ¿cómo voy a compartir? ¿Dudas que tengan? ¿Todo bien? ¿Difíciles las reglas? ¿O están claras? ¿O se les olvidan? Yo les quería decir algo, pero es que me están haciendo serenata aquí abajo de la casa, entonces no puedo hablar. No, hable, que se le escucha. ¿Sí se escucha bien? Ah, bueno. Lo que iba a decir es que cuando tú te estabas hablando de cuando se busca el embarazo y que uno está pasando por el tiempo de fertilidad, tener también muy presente que no es bueno tener relaciones sexuales todos los días porque eso no asegura un buen recuento espermático. Entonces, uno a veces piensa que teniendo todos los días como que más rápido va a quedar, no, es al contrario, o sea, es contraproducente. Siempre debe ser, o sea, con una diferencia de 48 horas para asegurar pues como que el hombre acumule un poco más de semen, haya más recuento espermático y que al momento de hacer como la eyaculación pues haya una buena cantidad. Ajá, por eso es importante dejarlo como para la concentración de relaciones sexuales, como para el momento donde hay mayor elasticidad en el moco, cuando ya se siente la mujer totalmente resbalosa, es decir, concentrar ahí la relación sexual. Entonces, digamos, lo de la noche y la mañana, lo decía porque justamente hace como 15 días nos mandaron una charla donde estaban hablando justamente de eso para lograr el embarazo. Entonces nos decían como que esa aclaración también, como que, es decir, yo llevo noches alternas y vi un cambio. Entonces ahí vamos a esperar y a ver hasta cuando veamos la mayor resbalosidad. Listo. Entonces tenemos intimidad en la noche, cuando hay mucha lubricación, y vamos a tener en la mañana siguiente. ¿Para qué? Para que haya como mayor absorción, eso fue lo que decía ahí, como mayor absorción del cervix de toda la cantidad de semen. Esa fue como la razón que nos dieron ahí, pero
tener en cuenta de, como quien dice, no empezar desde que yo empecé a ver los cambios como que a tener intimidad todos los días, porque ahí pues la vamos a embarrar, ¿sí? Entonces, tratar de concentrar en los días donde hay mayor fertilidad, ¿sí? Donde tenemos la sensación de mayor lubricación. ¿Algún otro aporte o duda? Dije ya, María Paula, Sara, Andrea. No, señora. Señorita. Perdón, qué pena, señorita. Ya casi, señora. Es raro, va a ser raro. Es difícil cuando le dicen señora y uno, ay, señora. Ay, Dios. Sí. Quedó súper claro todo, mi Judith. Listo, mis queridas doctoras. Entonces eso vamos a dejarlo por hoy. Entonces vamos a terminar con una oracióncita. No sé si alguna se lanza a hacer la oración. Dale, Barbarita. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por este tiempo que tú le permites a Dios darnos. Te damos gracias por la gracia que nos estás dando para poder, bueno, no solo recibir toda la teoría, sino que amarla, Señor. Sabemos que nosotros somos nada, que tú eres todo, que no sabemos nada, que todo viene de ti. Por eso te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros, que sigamos teniendo este amor, no solo para conocer este cuerpo tan perfecto que tú has hecho, sino para llevarlo a muchísimas, muchísimas almas que lo necesitan. Te pedimos, Mamá María, que tú puedas reemplazar nuestro corazón, nuestros sentimientos, que puedas reemplazar ese don tan lindo de la maternidad, seamos o no seamos madres, para que podamos ser reflejo también de ese amor tan hermoso que tú tienes, que nos has transmitido a nosotros y que debemos transmitir a muchas personas. Te pido que curas con tu santo manto a cada una de nosotros como médicos, como cristianos y como consagradas. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro camino, ilumina nuestra semana, ilumina nuestro entendimiento para que podamos ir graficando según tu santa voluntad y que podamos nosotros donarnos a ti siempre para que podamos recibir esa gracia de tu entendimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Gracias, Judy. que las bendiga. Lindo, lindo. Muy bien. Gracias, chao a todos. Gracias. Gracias, chao. Chao. Muchas gracias, chao.